Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a las lecciones de las profecías bíblicas. En esta tarde estamos continuando con la lección del libro de Primera Tesalonicenses. Y como siempre nos acompaña el hermano Sebastián. Bienvenidos, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien, hermana. Dios me la bendiga a usted. Gracias. Y acá a los hermanos que nos acompañan aquí en la plataforma. Y también a los hermanos que siempre nos acompañan en la distancia. Bendiciones. Les deseamos lo mejor en el Espíritu del Señor. Amén. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana Castro. Es una bendición nuevamente estar compartiendo los principios divinos y oramos a Dios para que las bendiciones de Dios les acompañen donde quiera que usted esté. Amén. Y como siempre es nuestra costumbre comenzar con una oración, le rogamos al pastor que nos guíe en oración, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Dios nuestro, con la bendición que solo tú nos puedes dar para este día que hoy estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos en el cual nuestras vidas están siendo probadas. Señor, permítenos que con estas instrucciones podamos nosotros poder llegar a nuestros corazones, a los corazones de nuestros hermanos, para que ellos puedan hacer decisiones para vida. Señor, ayúdanos y ante todo, Señor, ayúdanos a lograr nuestra santificación. En Amén, Cristo Señor. Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. En la sección anterior habíamos estado comentando acerca de la fornicación y cómo el hermano Pablo está sugiriéndonos y hablando acerca de la santificación que todo cristiano debe de tener ante el Señor. Y estábamos hablando también que en realidad él no solamente se estaba refiriendo a la castidad de un hombre o una mujer, sino que en la forma o el comportamiento de ambos sexos ante la sociedad, ante las circunstancias. Y nos gustaría que ustedes comprendieran específicamente que la fornicación no es simplemente ir a la cama con otra persona que no sea nuestro esposo o nuestra esposa, sino que es más amplio este tema. Pastor, nosotros hemos entendido o entendemos que la fornicación o el adulterio es sexualmente, pero de acuerdo a la Biblia no es solamente eso. ¿Podría usted ser podría explicar un poquito más acerca de estas circunstancias? En el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 17, aquí habla el apóstol Pablo, exhorta un cambio de vida y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, como que estaba enojado el apóstol aquí, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y el 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Miren qué importante. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el 19 dice: los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero en el 20 dice: pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñado de cómo la verdad está en Jesús. ¿Cuáles son estas verdades que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esta tarde? Que nosotros, la recomendación: no anden como los gentiles, no anden como los paganos, esa es la instrucción de Dios.
dice, no perdamos toda sensibilidad. Cuando nosotros no caminamos con Dios, cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, perdemos toda sensibilidad, nos volvemos ignorantes, y cuando nosotros empezamos a ignorar los principios de la palabra de Dios, nuestro corazón se comienza a endurecer. Miren qué cosa más interesante. Y dice acá, caemos en impurezas. Eso es lo que es fornicación, impurezas. Y a veces nosotros hablamos fornicación, por ejemplo. ¿Será que yo puedo cometer fornicación a mi mismo cuerpo? ¿Qué dicen ustedes? Es lo que leímos en 1 Corintios 6, ¿Sí? 18. Ahí está, ¿verdad que sí? Leámoslo, por favor, porque a veces nosotros cometemos fornicación a nuestro propio cuerpo. Leamos 1 Corintios, capítulo, ahí está. 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, como quien dice, digámoslo así, es más blando. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Qué sería fornicar contra nuestro propio cuerpo? Nosotros sabemos que ese cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Así es. Ya. Ahora, como templo de Dios, a veces nosotros con nuestro propio cuerpo, que es el templo de Dios, a veces, que no es vuestro, dice, lo agraviamos comiendo, bebiendo, tomando y haciendo tantas cosas a nuestro propio cuerpo. Eso es fornicación también. Alimentando mal al cuerpo, destruyendo al cuerpo, y ven hasta en la alimentación. En la alimentación, lo que comemos y bebemos. Sí. Esos son los pecados por el cual pues la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Sí. ¿Verdad? Hermano Sebastián, ¿quiere agregar algo más acerca de eso? Bien, nuestro tema tiene que ver con la contemplación del Señor Jesús, y es a la cual todo cristiano ha sido llamado. Leo de 2 Corintios capítulo 3, versos 16 al 18. 2 Corintios 3, versos 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, estamos hablando de la condición de cada cristiano, el velo se quitará. ¿Qué sucede? Que nosotros creemos que nadie nos mira, ¿no? Pero Dios todo lo ve. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El que sigue, versículo que sigue. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En calidad de siervo, Cristo Jesús vino, y en calidad de obediencia, Cristo a nosotros nos llama sus hermanos. Y entonces, cuando nosotros contemplamos la norma que Cristo Jesús dio seguimiento a él y todo, podemos ver nosotros el éxito en su vida. Y nosotros tenemos por meditación contemplar la vida del Señor Jesús y cómo paso a paso fue llevado a cabo en el plan de salvación y en práctica personal. Veamos, por ejemplo, un consejo que da el proverbio, según Proverbios 6, 23 en adelante. Proverbios 6, 23 hasta el 26. Hablando de la condición íntima del ser humano. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. 25. No codiciéis su hermosura en tu corazón, Eso le pasó a David. ni ella te prenda con sus ojos. Verso 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza
la preciosa alma del varón. Yo pregunto, si Betsabé, que nunca le dio motivo a David, excepto que ella creía que se estaba bañando en privado, yo no sé si ustedes habrán notado en nuestros países de origen una sencillez a veces que se cubre la gente con una cobertura a veces con pencas de plátano, con pencas de palma. Pero como David estaba en una postura mucho más elevada, pudo con su telescopio personal mirar a esta joven que se estaba bañando. Pero ¿cuál es el problema? ¿Será que David no tenía relaciones maritales? Claro. Tenía varias esposas. Entonces, más sin embargo, ¿dónde radica? El problema está en contemplar con la mente la condición interna de una persona. Yo creo que la hago, decía Eva. Yo creo que si la paso y contemplaba el árbol, nosotros por eso tenemos que contemplar a Cristo Jesús. Amén. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando apela al corazón del hombre. 1 Corintios 7, vamos a leer varios versículos. 1 Corintios 7, verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Versículo 25. Veamos el versículo 25 ahora. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Óigame, qué traba, qué trampa le es al hombre el no llevar bien correctamente una relación matrimonial. Es un problema. Es un problema. Pero el que ama y obedece a Dios no tendrá problema llevar la causa en su hogar y en la causa de Dios en su iglesia. ¿Es que sí? Amén. Amén. Eso es muy cierto. Por eso hay que muchas dificultades últimamente en el matrimonio, ¿verdad? Por la infidelidad mental en muchas ocasiones. Y me llama la atención, mis queridos hermanos, lo siguiente, ¿no? Que cuando uno, y lo leyó, usted lo leyó uno de los versos que estuve leyendo, ¿qué es la trampa en el cual el hombre cae? Porque no solo simplemente está entregando su cuerpo a una mujer, sino también dice que está entregando, ¿qué? Su alma. Miren, qué cosa más interesante. ¿Esclavitud? Mi hermano, Óigame. yo tengo este comentario, está duro, Dígalo, hermana. pero lo voy a leer, hermanos, y discúlpenme, pero yo creo que es importante que sepamos estas ¿Cuál es cosas. la cita? ¿Dónde está La registrada? cita está en Primera de Joyas de los Testimonios 266 y Primera de TT. No, este es en inglés, ok. Joyas de los Testimonios 1, Tomo página 266. Dice, muchos cristianos profesos que desfilaron delante de mí carecían de moralidad, eran más animales que hijos de Dios. De hecho, su naturaleza parecía ser casi completamente animal. Muchos hombres de este tipo degradan a la esposa a quien prometieron sostener y apreciar. Hacen de ella un instrumento para satisfacer las
propensiones bajas y concupiscentes. Y muchísimas mujeres se someten a ser esclavas de la pasión concupiscente. No poseen sus cuerpos en santificación y honra. La esposa ya no conserva aquella dignidad y respeto propio que poseía antes del casamiento. Esta santa institución debiera haber conservado y aumentado su respeto femenino y su santa dignidad. Pero su casta, digna y divina feminidad ha sido consumida por el altar de la pasión baja. Ha sido sacrificada para satisfacer a su esposo. Ella no tarda en perder el respeto hacia el esposo, que no considera las leyes a las cuales obedecen algunos. La vida matrimonial se convierte en un yugo amargo, porque muere el amor y con frecuencia es reemplazado por la desconfianza, los celos y el odio. Amén. Así es. Wow. Yo quiero agregar esto, un puntito adicional. Cuando hablamos de fornicación, yo hablé de que los principios de Dios han sido mancillados. Eso es fornicación, un falso día. Pero otra manera de fornicación es lo que usted leyó. Sí. El matrimonio es otra institución que Dios la hizo santa. Eso es la institución del matrimonio. Hoy en día, y yo quiero comentarles al respecto, que de cada 10 matrimonios, 8 están En controversia. disolviéndose. Sí, por la misma En razón. grandes problemas Exactamente. prácticamente. ¿Por qué razón? Una institución sagrada, el matrimonio es sagrado, no sé si ustedes están de acuerdo con nosotros, conmigo, ¿no? Así es. Es una institución que Dios levantó, ¿para qué? Para beneficio del mismo hombre, para que el hombre tuviera ese compañerismo, esa relación íntima, tal como Dios lo desea con nosotros. Exactamente. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? El enemigo se ha infiltrado, así como se ha infiltrado en que los hombres han levantado un día que no es el de Dios, así mismo, como consecuencia de la degradación de este país que perdió los principios, permitiendo una serie de leyes en el cual, por ejemplo, en los niños, por ahí comenzó todo, en los niños. Hoy los niños ya no tienen respeto de los padres, ya el consejo de los padres ya no cuenta prácticamente. Maestro. Ni a sus maestros. Ellos viven a su manera. Eso es el resultado de voltearle la espalda a Dios y no caminar con Dios. Más aún todavía, como bien es el tema de ahorita, no estamos contemplando al Cristo, y cuando no contemplamos a Cristo, ¿a quién contemplamos? Al hombre. Al hombre. Y el hombre sí tiene filosofías que subyugan el alma realmente. Mire, hermano, voy a decir esto, pero okay. Hay matrimonios, esposo y esposa, ¿verdad? Pero debido a lo que yo leí, lo que usted está diciendo, la relación matrimonial se ha degradado. Entonces, el hombre se ha degradado también, mentalmente, moralmente, y busca más y busca más. Se y autodestruye. ¿Y sabe qué pasa? A veces se llegan a ser hasta homosexuales. Porque tanto Por que- la búsqueda. Por la búsqueda, por la búsqueda. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y eso fue lo que le pasó a Salomón también, ¿verdad? Sí. Justo. Salomón, sí. Pero Así es. permítame leer un pasaje relativamente, pareciera ser que no hay duda alguna que el Espíritu Santo es que guía el estudio individual. Amén. Con ninguno de los hermanos nos ponemos de acuerdo para qué cita bíblica archivar al respecto, cómo me impresiona el Espíritu a mí con cada pregunta, ¿no? Cada quien tiene su estudio personal, pero cómo el Espíritu Santo conecta. Esta cita que la hermana acaba de leer es una cita bien bravísima para la conducta equivocada que a veces los seres humanos hemos en un tiempo puesto en práctica y que ahora en día pues se está dando mucho más con amplitud y práctica desordenada, aún en matrimonio, que pudiendo gozar del permiso que Dios dio, De la bendición de Dios con relación íntima, sino que ahora es permisiva entre 2 o 3 parejas, juntas tú, Ay, Dios. juntas participando en el mismo La hermana acto, dijo, ¿no? mente animal. Es un cambio, por eso Así la cita, es. yo estoy refiriendo, ¿no? Que en el paraje que ella miró en visión, pudo ver la condición de los últimos días, tal como en el Antiguo Testamento Así Noé es. tuvo que presenciar, Lot también, toda esa situación. Entonces yo leo ahorita
el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 20. Vamos a leer en la pantalla, que nos dice la palabra de Dios. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Yo he tenido el privilegio de observar y ver a algunos jóvenes, y aún porque tengo privilegios por medio del trabajo y todo, que me toca observarlos y todo, ¿no? Estamos llegando a un tiempo hoy en día de que el varón, el joven, está siendo cada día, pero tremendamente acosado, porque tome este tipo de actitud de amar a más de una chica de la que posiblemente le esté llevando en práctica como, digamos, un noviazgo fiel y feliz, ¿no? Pero hay un entrometimiento ahora en día y todo como que pareciera ser que están en disputa por adueñarse de este, diríamos entre comillas, único varón. Resulta que hay momentos en que se ve al hombre moderno hoy en día como que huye y ya no quisiera tener participación, o que tal vez por su estado físico está decaído, porque vivimos en un mundo súper, pero súper acelerado. Permítanme leerles una nota relativa a esta cita también. Muchas personas se librarían de lágrimas, remordimiento, pobreza, necesidad, enfermedades y calamidades permanentes si solo prestaran atención a estas palabras, de las cuales dice la palabra de Dios: huid de toda fornicación, y de esa manera el hombre se libraría de muchos males. Por eso es que las cortes hoy en día están sumamente saturadas, queriendo liberar un montón de litigios que tienen que ver con un enamoramiento quizás que fue muy prematuro y muy a la ligera. Muy al día. El hermano Pablo en realidad le dice a los tesalonicenses, acordémonos que muchos de los tesalonicenses eran gentiles, habían sido convertidos, ¿verdad?, al cristianismo. Y todo esto se lo presenta el hermano Pablo para que no volvieran a, si habían practicado eso, pues no volvieran a las mismas prácticas que antes tenían. Y una de ellas era esto. Y aquí dice también, ¿cuáles serían los cristianos no muy, que no fueran tan como un ejemplo para los demás? Porque a veces nosotros nos llamamos ser cristianos, pero no estamos viviendo una vida cristiana. Estamos viviendo una doble vida. Y a esos son los que el hermano Pablo está hablando. Explíquenos, hermano Sebastián, acerca de esas personas que no deberían de ser muy buen ejemplo, o no son buen ejemplo para otro cristiano, o para las personas que no son cristianas. Tenemos nosotros en el versículo 6, Versículo 5. Versículo 5, perdón. De Tesalonicenses capítulo 4, verso 5. Veamos lo que dice la palabra de Dios. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí, nosotros cuando participábamos en un tiempo que éramos del mundo, y como la hermana hablaba de que los tesalonicenses, gran parte de ellos eran gentiles, y habían sido partícipes de todas estas cosas. Y la orden de Dios es huir, huir. ¿Por qué razón? Porque el diablo sí sabe que el ser humano no pasa esta prueba, no la pasa, a menos que haya tenido una hermosa y linda relación con Dios diariamente, mediante la invitación que Dios hace a consagrarse un tiempo bonito cada día. Por eso apela ahí todo de que el mundo practica tales cosas.
me hace pensar a mí, y no recuerdo la cita, pero es importante meditarla, ¿no? Basado en una pregunta que uno podría hacer. La pregunta sería lo siguiente: el sexo, la relación íntima que Dios estableció en el principio, ¿la hizo Dios buena en gran manera? En gran manera. Claro que sí. Está aprobada entonces que la relación íntima fue buena en gran manera. Note, la relación íntima. No nos vayamos a salir cuando vaya a hacer la otra pregunta. Solo tengo el pensamiento, pero no tengo la cita bíblica, ¿no? La Biblia dice: las aguas hurtadas son dulces como la miel. Si la relación en secreto, en condición de adulterio, ¿es que acaso el diablo no ha enseñado al hombre que esa relación es mejor que la que está señalada por Dios? ¿Cuál es el trastorno mental que tiene la persona? Está en el libro de Proverbios. Las aguas hurtadas son más dulces que la miel, algo así dice el pensamiento. Entonces, no es que la relación cambió de placer. El problema es trastorno mental. Por eso es que decíamos en la cita anterior de 1 Corintios 6, 18, que cuando yo me pongo a contemplar mi condición mental, para contemplar una petición lasciva, ahí sabe el diablo que nos lleva a nosotros y nos cocina fácilmente. Ahí está bien claro: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo. O sea, en otras palabras, prefabrica toda esa idea, como queriendo decir que esta idea le sabe mejor que la relación que Dios estableció en el hogar. Y ahí lo entrampa el diablo y todo. ¿Saben ustedes? Y yo lo he llegado a entender según el capítulo 4 de la historia de la redención. Cuando Eva empezó a contemplar y entrar a un terreno, dice el espíritu de profecía, que Eva presentía que ángeles le decían que no fuera más a ese terreno. Y ella creía que podía ir. En un momento, dice en la cita y todo, que ella se sintió envalentonada, que podía hacerla. Y al contemplar la relación del árbol, ahí fue donde el diablo la entrampó. Y déjenme decirles a ustedes, yo he llegado a entender que la práctica del impío de conquistar mujeres radica en el pensamiento que el diablo empezó a engalanar a Eva. Oye, qué preciosa mujer eres tú, qué hermosa dama. Y esto le erizaba la piel a Eva. Y dice: ¿de veras? ¿Tú lo crees? ¡Claro! Y no es eso lo que hace el impío al hablar a una mujer prohibida. Y si el hombre ha dejado de hacer su trabajo de engalanar a su mujer, a la que Dios le dio por esposa, ¿no es que el diablo los sale entrampando? Así es. Amén. Así. ¿Algún comentario, pastor? Sí, yo tengo un comentario acá hablando de la pregunta: ¿quién no puede ser un ejemplo? Primeramente hablamos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, que cada uno de vosotros, dice, sepa tener su vaso en santificación y honor, lo que usted está hablando, ¿no? Que era lo que le correspondía a Eva, mantener su vaso en santificación y honor. Sencillo, ¿verdad? Sí. Ahora, en el 5, ahí está el punto: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Obviamente, ya Satanás había perdido el camino de Dios, había perdido de contemplar a Dios. ¿Qué era lo que pasó? Él estaba en una mente prácticamente carnal, una mente animal. Como resultado de todo esto, ¿qué es lo que vino? La concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es un apetito desordenado
¿verdad? Hacia los placeres. Es un apego a la condición antigua, carnal, que un ser humano. El viejo hombre, ¿no? Sí, o sea, es una sustancia natural por haber heredado a nuestro Padre. Y esa sustancia día a día, el Espíritu Santo como que la fuera inyectando y la va matando poco a poco, pero no se puede hacer de un solo, No se puede de un día la para mañana, otro. por eso es caminando con Dios, La contemplando a santidad Jesús. no es de un día para otro. No, ni una hora. Es toda una vida. Un proceso prácticamente. Sí, así Entonces, apetitos desordenados de placeres, y no necesariamente solo el sexo, como a veces comentamos. A veces somos glotones. Hay glotonería en nosotros, Es el caso que voy a leer después. ¿verdad? Bueno, entonces ahora, todo esto, cuando uno es desordenado, cuando uno tiene placeres, instintos animales, ¿qué es lo que viene? Fácilmente caemos en tentaciones. Eso es lo interesante, ¿no? Fácilmente caemos en tentaciones. Por eso la glotonería, por ejemplo, el comer y el beber, ¿por qué es pecado? Porque esa es la razón por la cual muchas veces somos débiles. Muchas veces nuestras sensibilidades son atraídas prácticamente por el mismo hombre. Así Si nosotros leemos ahí en San Mateo capítulo 5, verso 28, San Mateo capítulo 5, verso 28, miremos quiénes no pueden ser un ejemplo. San Mateo capítulo 5, verso 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué fue lo que hizo David? La codició. La codició. Y al codiciarla, ¿qué es lo que sucedió? Dice, ya adulteró. Lo que usted dijo, pone uno un pensamiento en su mente y ahora ¿qué? ¿Cree que él hace? Permítame leer esta cita. Léala. Yo hago una pregunta antes de leer esta cita. ¿Cómo se encuentra el mundo actual? ¿Está muy tranquilo y reposado o lleva una vida sumamente ligera? Bien ocupado. Y aquí está la trampa del diablo. Eva en un primer lugar, estoy leyendo de Historia de la Redención, el capítulo 4. Eva en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo. ¿Y cómo estaba el esposo? Absorbido por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, en otras palabras, de haberse apartado de él, tuvo la sensación que estaba en peligro. Pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Y eso es lo que espera el diablo. Se pasea el diablo con la tentación despacito, rodeando y todo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Oigan, mi hermano, por favor. Sí tenía sabiduría y fortaleza, sí la tenía. Pero si el diablo ya se había traído 1/3 de los ángeles del cielo, y en el Salmo 34, versículo 8, veamos lo que dice la Biblia. Salmo 34, 8, perdón, yo estoy viceversa. Mire lo que dice la Biblia. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En Dios. No, no es este es él. Es el capítulo 8, Verso 34. verso 4. creo que. Salmo 8, verso 4. Salmo 8, 4. Es que uno trae un montón de cosas. Digo pues, ¿qué es el hombre para que tengáis de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Versículo que sigue. El versículo que sigue. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Paremos un tantito. Y si a los ángeles se trajo el diablo, y si es que Dios no lo saca a tiempo, sepa usted cuántos más le iba a arrebatar. ¿Qué seguridad tenía Eva que podía vencer al diablo? Si es infeliz, tiene esa potencia para echar a perder a los ángeles. Y experiencia. Imagínate que Ese es el problema de nosotros, que creemos que podemos contemplar un estado lascivo y vencer. Por eso dice todo que José dice que huyó dejándolo. Los trapos de su vestimenta. Por ahí. Bueno, la verdad es que así como los ángeles
se adquirieron, sí, por su propia habilidad. También en muchas ocasiones nosotros así nos vamos, creyendo por nuestra habilidad o por nuestra propia confianza, creemos que vamos a vencer algo, y puesto que no es así. Hermana Lidia. Sí. Quiero hacer un comentario acerca de la oración, porque en esta situación, en estas tentaciones, la verdad que solo es la oración la que nos puede ayudar. Así es. Y evitar hacer cosas que al Señor le desagradan, porque es degradación para nosotros también, ¿verdad? Yo recuerdo un versículo en Daniel, pero no me acuerdo qué versículo es, en Daniel 9, creo, cuando Daniel estaba orando. Y cuando él oraba por algo... 9:2. Ajá, y cuando dice que el ángel Gabriel vino, ¿verdad? No, en el 9:2 en adelante él expresa el pecado que ellos tenían. Exacto. Ahí pero está en el año, reconoce lo del rey Ciro y todo. Lo que quiero llegar es que... El 3 quizá para 9:4 dice, cuando, y oré a Jehová mi Dios. Okay. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es que dice que él aún está orando cuando llega el ángel Gabriel. Y le dice, no había, la respuesta no te la había podido dar porque no estaba contendiendo con el príncipe de Persia. Y dice, Decreto. hasta que vino Miguel, dice, ¿verdad? ¿Y quién es Miguel? Jesús. Entonces, en situaciones así, hermanos, es cuando nosotros tenemos que orar, porque a veces tenemos que clamar a Jesús, porque Jesús es el que nos va a apartar de todas estas cosas. Ese es Daniel 9:23. Sí, pero lo que me impresiona a mí es que el ángel Gabriel no pudo hacer mucho, ¿verdad? No podía llegar porque estaba allí pendiente con el príncipe de Persia. ¿Quién era el príncipe de Persia? El mismo Satanás. Okay. ¿Quién es el único que puede vencer a Satanás? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que conectarnos con nuestro Señor Jesús para estas tentaciones. A mis queridos televidentes, cuando les pasen esas cosas en su mente, tentaciones, así como David, que se dejó llevar por sus pensamientos, es cuando nosotros debemos decir, Señor, ayúdame, yo no tengo que hacer esto. Amén. ¿Verdad? Especialmente los que son casados y todos, aunque no sean casados, ¿verdad? Tenemos que orar por eso. Termino la última nota. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Y ese fue el punto que aprovechó el diablo. Ahora es cuando. ¿Qué es lo que estamos nosotros contemplando hoy en día? ¿Será mundo? que estamos contemplando a Jesús o estamos contemplando las glorias del mundo? El mundo. Miren qué importante, ¿no? Sí. Ahora, pastor, ¿cuál fue la advertencia que el hermano Pablo nos hace hoy en día? Versículo La 6. advertencia está ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 6. Que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y protestado. ¿Qué es cuando uno toma ventaja de su hermano? ¿Qué hizo Satanás? ¿Tomó ventaja de quién? De Eva. Ahora nosotros, ¿por qué el Señor a través de la inspiración y el apóstol Pablo dice que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano? ¿Qué es agravio? Mis hermanos, cuando a veces uno, y es bien fácil, cuando uno da lugar a que alguien venga con alguna insinuación del hermano, ¿qué es lo que debe de hacer? Ese es un agravio al hermano. Evadirlo. No evadirlo, sino simplemente, hermano, usted ya habló con él, usted ya le hizo ver todo eso a él. ¿Sabe una cosa? Si no se lo ha hecho ver, yo no lo necesito escuchar. Así es. Sencillo. Así Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fácilmente agraviamos al hermano, y más aún todavía es triste que a veces en el día santo del Señor tenemos esas malas prácticas. Entonces, sigo leyendo aquí, dice, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Por qué razón? Si tú se lo haces a uno de ellos, ¿para quiénes son ellos? Una criatura criada por él, es como que si a él mismo se lo estuvieras haciendo. La pregunta es, ¿quisiéramos nosotros ofender al Señor Jesús?
¿Será que ofenderíamos nosotros al Señor? Claro que no, pero ¿por qué ofendemos al hermano entonces? ¿Por qué levantamos nosotros calumnias contra el hermano? Falso testimonio. ¿Por qué lo hacemos realmente? Entonces, aquí es una advertencia, ¿no? Y es una advertencia en las cuales es para el crecimiento esa es la exhortación del apóstol Pablo, para crecer, y son los pilares del crecimiento. Y muchas veces, usted bien lo dijo también, cuando nosotros dejamos de contemplar a Jesús, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos contemplando? Si no contemplamos a Jesús, estamos contemplando al hombre, definitivamente. Sí. Y ahora, cuando no contemplamos al hombre, ¿qué es lo que hay? Maldad. Nuestra fortaleza. Eva tenía sabiduría, tenía fortaleza, ¿sí o no? Así. Pero ¿qué es lo que pasó? Empezó a contemplar al hombre y ahora su fortaleza espiritual empezó a decaer y ahora su mente estaba concentrada ¿a quién? En el hombre y no en Dios. A merced del diablo. Cuando Eva estaba conectada con Cristo y su esposo, todo iba bien. Amén. Porque tenía su mirada fija en Cristo pero en cuanto ya se separó de eso, entonces su mirada ya no fue para Cristo. Eso mismo le pasó a Pedro, cuando vio a Jesús en el agua y caminó sobre el agua. Lo estaba contemplando, ¿verdad? Pedro no caminó porque él pudo, sino porque la mirada la tenía en Cristo y sabía que con Cristo él tenía la seguridad y la fortaleza de caminar en el agua sin el temor de hundirse. Pero en cuanto él comenzó a ver hacia atrás, ahí fue donde perdió la mirada al Cristo y hay algo se que comenzó yo a quiero hundir. compartir también Sí, con ustedes aquí, concerniente a este punto, ¿no? Y es lo que estábamos leyendo en 1 de Tesalonicenses 4:6. Y para mí me viene un enfoque de parte de este versículo, ¿no? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Yo pregunto, ¿la traición tiene un precio? Sí. ¿Cuál fue el precio que recibió Judas por haber traicionado? Tiene un precio La muy alto. muerte. Judas pudo haberse salvado si se hubiese esperado, pero como el diablo mete cuña para desesperar a las personas y autosuicidarse. Entonces, un hombre que encuentra una pareja en el acto de traición, conociendo el diablo la naturaleza del hombre, es raro el hombre que se sostenga y dependa de Dios. Se le toca la parte íntima del hombre y el hombre quiere sacar a flote su vigor. Y dice el diablo, doble partida. No solo los arruiné a los tres, porque son tres involucrados, y échele pluma a los hijos de ambos lados. Y la ruina que viene, si le toca pagar 50% cuando se divorcie, y luego de pilón dice el juez, me le vas a pagar sostén por el resto de los días a esa mujer. ¡Qué miserable condición de ese hombre por haberse metido en un problema serio! Viene el hombre, saca un arma, ¿y qué sucede? Viene un fracaso mucho más grande de todo. Si el hombre queda vivo y los dos mueren, ¿a dónde va a parar el hombre? Al cementerio. Los dos fueron al cementerio y el hombre fue a la cárcel de todo, a pagar una larga condena y quedó miserable por el resto de la vida. Pero si el hombre depende de Dios de todo, ¿es que Dios no le puede dar otra compañera? Por supuesto. ¿Es que a Adán Dios no le pudo haber dado otra compañera si se hubiese calmado? No, le dijo a Eva y todo, pecaste, mi niña bonita, pecaste de todo, pues yo me muero contigo. Venga, preste para acá. Y me dijo a morder y a comer de todo. Adán, le dijo Dios, ¿dónde estás? Le dijo todo. Adán, ¿dónde estás, híjole? ¿Dónde estás? Señor, le dice, oí tu voz y estoy metido en unos matorrales. Ay, ¿quién te hizo sentir que estabas desnudo? Y ahí viene la explicación. Hermana, ¿tiene algún comentario? Sí, quería leer algo acerca de, estamos en el versículo 6, ¿verdad?
Dice, el cristiano vigilante es el cristiano que trabaja, que procura celosamente hacer todo lo que puede para el adelantamiento del Evangelio. Como crece el amor por su Redentor, así también crece su amor por su prójimo. Tiene severas pruebas como su Señor, pero no permite que las aflicciones agríen su temperamento y destruyan su paz mental. Amén. Quiero Un comentario, sí, hermana Castro, al respecto. Todo lo contrario de agravio. Agraviar es atentar contra una criatura de Dios. Vengarse. De cualquier manera, uno muchas veces cae en esa forma de vida, porque es una forma de vida. Lo contrario a todo esto es compartir. Y eso me encanta, ¿no? Son parte del crecimiento cristiano. Andar con Cristo y crecer con Cristo y contemplar a Cristo es compartir. Ese es el deber de todo cristiano, compartir. En la medida que nosotros compartimos, en lugar de agraviar, de hablar mal del hermano, debemos de hablar de las cosas buenas del hermano. Y eso nos va dando a nosotros fortaleza. Y no solo eso, también fortalecemos al hermano. Amén. En lugar de agraviarlo, ¿qué tenemos que hacer? Compartir con él. Yo, hermano, yo a usted le miro buenos atributos, yo no le miro todo malo. O sea, todos tenemos delante de Dios cosas positivas. cosas De buenas. paso, yo le pregunto, si usted tiene un 98% Bueno. bueno, y todo lo está haciendo bien ante la audiencia, y si yo vengo con una mentalidad media, mediocre, de parte del diablo, y le lastimo ese 2%, Ese 98%. o sea, se lo lastimo con el 2%, lo voto, mi hermano. Definitivamente. Lo voto porque lo voto. Y empiezo como un demonio a acusarlo de todo. Así es. Y ese es el plan del diablo. Así Mira lo que encontré aquí, dice, la iglesia de hoy, la iglesia de Dios hoy en día necesita tener en cuenta una amonestación solemne semejante, pues está rodeada de las influencias degradantes de una sociedad corrompida. Así es. Leo Y- yo de sí. Romanos 12, 19, para apurar esto ya que el tiempo se nos va. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Vayamos entonces al versículo que sigue. Aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención, porque si el Señor nos prohíbe a nosotros la fornicación y todo tipo de pecado, La lascivia. entonces, ¿para qué hemos sido llamados? Hay un llamado. Amén. Cualquiera. Dice el Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Hebreos Amén. 12, 14 y 15. Acompañando al versículo 8, que vamos a leer después. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vayamos entonces a Primera de Tesalonicenses 4:8. 7. Pero 7. 7, perdón. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y es el acompañamiento de lo que yo leí anterior, hermana. Hermano. También yo quiero complementar en Romanos capítulo 6, verso 19. El libro de los Romanos, capítulo 6, verso 19. Leamos, por favor. Romanos 6, verso 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, o sea, Amén. a la ley. Amén. Qué lindo comentario prácticamente del apóstol Pablo. Y vamos a leer el 22, también ahí mismo, Romanos 6:22, para ir
haciendo algunas conclusiones. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado en Cristo Jesús y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La importancia que el Señor Jesús nos da a seguir la santificación, y esto debe de ser un hábito diario del cristiano. Amén. Dice, hermana, ¿algún comentario? No. Quiero leer algo que dice aquí. El llamamiento de Dios es una razón poderosa para evitar toda clase de impureza, a inmundicia. Dios no ha llamado a nadie a ser inmundo o impuro. La santificación, Dios espera que sus hijos vivan en una atmósfera de santidad. La santidad debiera caracterizarse todo aspecto de la vida cristiana. O sea que ahí no hace excepción de nada, sino que toda una vida cristiana debe de ser santificada. Dice ahora, ¿qué nos dice el hermano Pablo sobre aquellos que rechazan estas instrucciones, hermano Benny? El apóstol Pablo ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 13, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 14, leemos por favor. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, hay muchas almas inconstantes hoy en día, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire, el apóstol Pablo realmente, aquí hay un grupo de personas a los cuales el apóstol Pablo nos dice, no se reúnan con ellos. Así es. Y 1 Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermana, ¿tiene algún comentario? Bueno, dice, no, en realidad no, solo es comentario bíblico, pero dice, Pablo no está hablando ahora de su propia inspiración por el Espíritu Santo, sino que se refiere a la forma que Dios ha dispuesto para que su pueblo sea victorioso sobre toda clase de pecado. El Señor no solo ha llamado a sus hijos a la santidad y ha dado claras órdenes contra la impureza, sino que ha proporcionado el poder por el cual pueden alcanzar la elevada norma divina. El cristiano así fortalecido puede superar todos los obstáculos en su propósito de lograr un carácter semejante al de su maestro. Sí, amén. Quiero leer algo. El que desecha el consejo de Pablo en realidad está rechazando el mensaje de Dios. Esto destaca al máximo las normas morales presentadas por el apóstol. Así que Jesucristo continuamente está siempre enviando su Santo Espíritu a todos aquellos que obedecemos su palabra. Queremos darles las gracias a ustedes porque en realidad hemos aprendido hoy en día que nosotros debemos de caminar en santidad. Esa es la única manera en que nosotros vamos a caminar con Dios, en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y para poder llegar a Dios tenemos que también seguir sus pasos en santidad. Cada hijo de nosotros somos sus hijos de Dios y por lo tanto el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y lo mejor para nosotros es seguir sus pasos. Amén. Que el Señor le bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, feliz sábado y nos vemos a la próxima. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.